En el programa de hoy estamos hablando del delicioso pan. Damasceno, ¿podemos hablar de distintos tipos de panes? Claro, hay panes por... Hay un montón de tipos de panes. Un montón de tipos de pan. El que yo hago son las tantaguaguas, por ejemplo. Hoy día he hecho pan de multigranos con cañigua, kiwicha, ajonjolí y precocido. O sea, no lo he molido porque no desbaratar sus nutrientes. Lo he precocido, tostado, remojé y le he hecho la masa como esa madre y he elaborado un pan multigranos damasceno. Pongámosle así. Le has puesto tu sello, tu nombre, claro. Perfecto. Y acá... Ese es el pan multigranos. Este es el pan multigranos. ¿Ya? Ay, qué rico. Y con masa madre. ¿Y de qué la masa madre, eso yo había escuchado. ¿Qué es la masa madre? Explícanos. Es una levadura industrial, no silvestre, que lo he hecho con jugo de frutas y he cultivado 4 días. Es un proceso que lleva varios días. Solamente con esa masa. Y he hecho un pan multigranos que me ha salido así. Es bien rico y se ve los alveolos, no tiene grasa y no tiene manteca. Claro, se puede hacer estos panes de manera industrial, pero el mercado no responde un poco, ¿no? Claro. Y yo me dedico, he hecho estos panes de prueba, estoy haciendo, y hay gente que sí responde. Claro. Y yo hago también las tantaguaguas. Estas son las tantaguaguas. Claro. ¿Y se usan en qué festividades? Las tantaguaguas es para el Día de los Difuntos. Yo aprendí esto de mi abuelita materna. Me llevaba cuando la cuidaba al hacer los panes, yo le ayudaba. Y a él y en ese tiempo, ahora el Ministerio de Cultura organizó un concurso de tantaguaguas. Yo pues andaba visitando un museo con mi novia. Vi un letrero que decía Museo, Concurso Nacional de Tantaguaguas. Lo vi y dije, recordé a mi abuela en ese instante. Y yo puedo participar en este concurso. ¿Ya te dedicabas a hacer pan? ¿Ya claro, eras maestro panadero? Era panadero y podía hacer. Y al día siguiente vine a pedir las bases, decía, debe ser artesanal, típico, con levadura, con trigo peruano. Y yo sabía hacer. ¿Y participaste? ¿Eso en qué año fue? Si mal no recuerdo, fue en los 90. ¿Y saliste campeón? Quedé en el segundo lugar, si mal no recuerdo. Y es las guaguas, pues, en el Valle de Colca, en Ichupampa. ¿Qué es un pan más dulce? Es un bizcocho dulce, se elabora para el Día de los Muertos. La historia de la guagua viene de la época de la colonia, más que nada, ¿no? Los incas, en la época colonial, sacaban a sus difuntos de sus capullos, de sus tumbas, y las paseaban por las calles, como una especie de procesión. Entonces, y gastaban comida, chicha, y era una fiesta. Y las volvían a enterrar. Cuando eran importantes, le ponían vasijas de oro, de plata, pero si no era muy importante, le ponían vasijas de barro, de madera, ¿no? Y sus granos, maíz, papa, porque pensaban que en la otra vida las podrían necesitar. Esa práctica a los españoles les pareció pagano, según las crónicas de Guasmán Poma de Ayala dice, por ejemplo, que eso era la práctica en el mes de noviembre. Esa práctica a los españoles no les gustó, les pareció pagano. Entonces aquí, mediante la iglesia, vamos a elaborar un pan en forma de guagua, muñeco. Que representara al difunto, y ya no me saquen los difuntos, y más bien rindan el homenaje al pan. Y por eso las caritas ahí, y esa todo, sensación de estar envueltos, ¿no? Envueltos, enmarrados, y se lleva al cementerio, y también hay una manera de llegar más fácil a los colonos, a los indios, con la religión cristiana, ¿no? Porque el pan es Dios. Ahora en el Valle de Colca, en Ichupampa, yo soy de Ichupampa, se elaboran guaguas así para el Día de los Muertos. Hay llamitas. Depende. Ahí vemos una llamita. Claro, sí. Esta es una llamita. Pero también veo otro tipo de panes que también tienen las mismas caritas como las tantaguaguas, pero es otra preparación, digamos. Claro. ¿Tienes el multigrano también? ¿Ahí ese es el multigrano? Es multigrano, este es un pan blanco, el multigrano, guaguitas, ¿no? Más guaguitas. Y acá este tipo de pan, que está en forma de corazón, se regala en las fiestas patronales a los mayordomos. Usted va en el Valle de Colca en las fiestas patronales de la Virgen Candelaria, San Juan Bautista. Las personas que son encargadas de hacer la fiesta, que se devotan voluntariamente, nadie los obliga,
les regalan sus compadres 2 panes, o sea, tanto al hombre y a la mujer. Un pan en forma de corazón. Y le ponen una manta en el pecho y bailan con eso, danzan con eso, están adornadas con frutas, con maíz, porque es, por ejemplo, en el mes de febrero, Virgen de la Candelaria, está el maíz recién saliendo, y le ponen la hoja del maíz con su choclo incluido, acá así amarrado, y así la envuelven y bailan con eso, como rindiéndole, agradeciendo a la Pachamama por el fruto que le dan. Y también para aumentar el compadrazgo, o sea, decir, mi familia está pasando el cargo, yo le regalo a mi compadre que está pasando el cargo y le digo, yo estoy contigo, y toma mi corazón. Qué lindo. Esa es y ese pan tan rico que hay en la sierra, que es medio chato, que lo hace, por ejemplo, me estoy acordando pues de las panaderías de Oropesa en el Cusco, las chaplas, ¿no? Las chaplas. ¿Eso cómo se hace, ah? Qué rico es ese pan. Es el pan árabe, diríamos. Ese es el pan árabe peruano. Árabe andino. Árabe andino. Es igual, el proceso es igualito, solo que lo horneamos y le dan, a veces le ponen un poquito de azúcar para que le dé el color. Claro, porque el pan árabe es blanco, ¿no? Es como el pan pita, así, blanco. Pero... Y el famosísimo, y que creo que es uno de los panes, me imagino, que más se consume en el Perú, el pan francés, que no tiene nada de francés, ¿verdad? ¿Por qué se le llama pan francés? Se le llama pan francés porque lo que sucede es que ese pan es oriundo de Italia, aunque no. Lo que pasa es que ese pan se llamaba pan de pieza. Ajá. Y la famosa y polémica reina Catalina de Médicis, una vez que se casa con el rey de Francia, se va con en pleno renacimiento, con toda su comitiva a Francia y se consolida en Francia. Por eso que vemos que en el Perú es común el pan francés, digamos, comercializado tanto por franceses como por italianos. Ese pan, decía, se consolida en Francia y con el paso de los años, ¿no? Con el estallido de la Revolución Francesa, muchos franceses y muchos panaderos franceses huyen de ese periodo sangriento, ¿no? Rodán, Cabezas y todo lo demás. Y yo he llegado a registrar algunos panaderos franceses que llegan al final del virreinato, ¿no? Que es el caso de Pedro Blanc, que tenía su panadería en la calle Malambo, lo que es Francisco Pizarro en el Rímac. Claro, claro. Y José Juglar, que tiene su panadería en la calle Francisco de Paula el Viejo. Entonces los panaderos franceses traen ese pan que se llamaba pan de pieza y acá se le cambia el nombre de pan de pieza por pan francés. Y es un pan sumamente dietético, porque no se elabora ni con grasa ni con azúcar. Ajá, ¿no? eso es un buen dato. Y es un pan que se ha consolidado, yo decía de que tanto los italianos también han comercializado el pan francés, porque ustedes deben recordar, por ejemplo, las famosas tabernas de italianos, donde se vendía la butifarra, ¿no? El sándwich más emblemático del Perú, ¿no? O sea, Queirolo, a inicios del siglo XX, por ejemplo, el carbone, el cordano, ¿no? Entonces, se comercializaba mucho, tanto por italianos como por franceses, ¿no? Y así se fue imponiendo, porque el pan francés es el rey de los panes, pues en el Perú, claro, ¿no? Es el más consumido. Claro, nosotros hemos hecho con Apropan un folleto que se llama Los 10 panes de mayor consumo, y dentro de los 10 está el pan francés. O sea, en este momento, en una panadería tradicional, el 50% de la producción, 50 o 60, es pan francés. Ajá. Y después viene el pan chabata. Esos son los panes, sí, digamos, que de mayor acogida por los peruanos. Además, pero el chabata es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que cuando era niña no se consumía chabata y ahora sí es un pan que se consume muchísimo. Además, la ventaja del pan francés es que es un pan casi neutro, pues, ¿no? Claro. Entonces va con todo lo que tú puedas rellenarlo. Y un datito a lo que tú decías, en el siglo XVIII empiezan a reinar los Borbones en España. Es una casa dinástica francesa. Y hay una especie de afrancesamiento de las costumbres en España. Ese es el contexto del pan francés, ¿no? O sea, ya en la época en que viene San Martín, Bolívar, ya existía el pan francés en Lima, por lo menos, ¿no? Claro, yo quería acotar algo, ¿no? La panadería española en realidad tiene, digamos, nos deja serias dudas, como una sensación medio inconclusa en torno al tema de la fermentación, porque España viene de, digamos, 8 siglos de dominación árabe, entonces una fuerte influencia árabe, una fuerte influencia judía. Entonces los panes, que yo he llegado a registrar 5,
que llegan de España al Perú son panes, en su mayoría, panes sin levadura. Entonces, eso era algo que quedó, digamos, como medio suelto en el camino. Pese que hay algunas panaderías en el virreinato que usan la chicha como fermento natural. Bueno, hasta ahora hay pueblos en la sierra que siguen utilizando la chicha, como en la selva el masato, como fermento natural, ¿no? Pero los franceses nos traen una panadería elegante, fina, una panadería de élite, y traen evidentemente el concepto ya claro de la fermentación, porque entre 1840 y 1895 llegan 54 panaderos franceses. La gran mayoría de esos panaderos eran del sur, la gran mayoría venían de Burdeos, o sea, la ciudad donde se elaboran los mejores vinos del mundo. O sea, era gente que tenía muy claro el concepto de la fermentación, ¿no? Hay una relación muy especial entre Perú y Burdeos, porque no solamente vienen muchos franceses de Burdeos, sino que muchos peruanos vivieron durante el siglo XIX en Burdeos, puerto del Atlántico, ¿no? Muchos emigrados peruanos, por ejemplo, después de la Guerra de Independencia, algunos se fueron a vivir a Burdeos. Claro, traen el concepto de la masa madre, que es la levadura natural que mencionaba Damasceno, que se descubrió 2000 años antes de Cristo por los egipcios. Incluso hay una anécdota, ¿no? Algún panadero que se olvidó una masa cruda mezclada de harina y agua, la dejó ahí sobre la mesa, se fue. Al día siguiente, cuando regresa, la masa dobla su volumen. Entonces él dice, ¿qué pasó, no? Si no había levadura fresca. O como el vino también, que solito se fermentó. ¿Vieron, no? Entonces fue la acción de los hongos del ambiente, ¿no? Las levaduras del ambiente que actuaron sobre la masa y lo fermentaron de manera natural. A eso es que estamos regresando ahora. Bueno, tenemos que irnos a otro corte y en el siguiente bloque seguiremos viendo las canastas maravillosas que nos ha traído Damasceno.